La ponencia de hoy la hemos llamado Controlando la calidad en el banco de sangre. Como bien pues ya lo comentó Andrea en la presentación, he trabajado por bastantes años con bancos de sangre y en bancos de sangre. Desde que me gradué en la universidad pues ha sido mi pasión. Y por ello también he participado en todas creo que en todas pues los procesos que tiene un banco de sangre, y por eso pues les voy a hablar mucho desde la experiencia como operativa y como pues asesora que también he sido en ellos. Lo primero que quiero como plantear y dejar muy claro, y creo que todos los que hemos trabajado en un banco de sangre sabemos, es la misión que tiene un banco de sangre, que es proporcionar una terapéutica transfusional efectiva, ¿cierto? Garantizando que todos los componentes que va a recibir un paciente en esa terapéutica, pues sean de calidad, sean seguros y podamos minimizar al máximo los riesgos que pues que todos sabemos que tiene una transfusión de sangre. ¿Listo? Entonces es eso, dar a un paciente que necesita una terapéutica transfusional, dar un componente que le ayude, pero también tratar de reducir al máximo cualquier reacción o cualquier evento que le pueda suceder al ser transfundido con esta unidad. Bueno, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos minimizar esos riesgos para el paciente? Pues precisamente teniendo la calidad máxima en los componentes que vamos a hacer o que van a ser transfundidos a ese paciente. Bueno, primero quisiera hablar sobre qué es la calidad. Entonces, la Sociedad Americana de Control de Calidad define la calidad como la totalidad de los rasgos y características de un producto o de un servicio, pues de acuerdo a los requerimientos que tenga, que satisfaga las necesidades y deseos del cliente en el momento que lo adquiere o que lo compra, ¿cierto? Durante su uso. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que queremos es que la unidad que vamos a hacer, a entregar a nuestro paciente, que en este caso es nuestro cliente, pues satisfaga todas sus necesidades y pues también sus deseos, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer que este componente tenga toda esta supla pues con todas estas necesidades que tiene un paciente? Pues precisamente aplicando el control de calidad. El control de calidad lo podemos definir, ¿cierto? Como todas las técnicas o actividades que hacemos en la operatividad para satisfacer estos requisitos de calidad pues, que debe tener la unidad. Bueno, generalmente cuando hablamos de control de calidad en el banco de sangre, siempre se nos viene a la cabeza solamente dos áreas, que es el área de inmunohematología y el área de inmunoserología. Obviamente son dos áreas muy importantes que son pues parte del tamizaje biológico de la muestra y que son sumamente importantes, pero también tenemos otros procesos relacionados a toda esta cadena transfusional que también debemos controlar, que también debemos poner puntos de control, cuidar mucho, porque también interfieren o también están aportando en que esta unidad que vamos a dar a nuestro paciente final cumpla con todas las características, como ya lo hablamos, y genere poco riesgo o, pues, sí, no tantos riesgos para nuestro paciente. Por lo tanto, toda la parte de calidad debe ir relacionada con todos los procesos, sobre todo los asistenciales del banco de sangre. Entre esos procesos, ¿cuáles tenemos? El proceso de selección de donantes. Entonces, en el proceso de selección, como todas las personas que hemos ya trabajado en un banco de sangre, es la parte, creo que una de las partes fundamentales en las que debemos trabajar en la parte de calidad. Dentro de la parte de selección de donantes, bueno, ¿cómo podemos decir, bueno, como que pensamos, pero ahí, ¿cómo vamos a hacer control de calidad? Aquí podemos controlar varias cosas. Número uno, los criterios de selección del donante.
tenemos unos criterios claros, unos criterios que permitan que la unidad que yo voy a recibir o el donante que yo voy a recibir no me va a generar posterior una infección que se puede transmitir por la transfusión. Segundo punto, la persona que hace esa selección del donante tiene esos criterios claros, conoce el porqué de cada uno de los criterios, porque a veces una persona que selecciona un donante puede que se aprenda los criterios, pero si no tiene la claridad de por qué cada criterio es importante para la selección del donante, pues simplemente, bueno, no, yo creo que esto lo podemos pasar, creo que esto, bueno, vamos a hacernos un poquito los locos y vamos a recibir este donante y después podemos ver que eso nos va a influir en la seguridad transfusional. Entonces, en la parte de selección del donante tenemos tanto esos criterios, también la capacitación o la idoneidad del personal que selecciona el donante y también tenemos la parte pues de el examen físico que le hacemos a los donantes. En este tenemos una parte que es la selección del hemoglobinómetro o el uso del hemoglobinómetro. Parte fundamental es saber si ese donante que estamos recibiendo tiene una hemoglobina suficiente para que no le causemos un daño tanto al donante y que de pronto no tengamos que descartar una unidad que nos va a hacer falta para un paciente. Entonces, en este caso, el hemoglobinómetro, de pronto nosotros lo vemos como un equipo que pues, no requiere un control muy exhaustivo, pero sí debemos hacerle un control al hemoglobinómetro. Debemos diariamente hacer control, pues en lo posible hacer control de los 3 niveles de lo que podemos encontrar en una hemoglobina baja, una hemoglobina normal, una hemoglobina alta, y poder tener la seguridad que ese equipo que estamos utilizando para seleccionar un donante está en perfectas condiciones. Entonces, aquí en este proceso simplemente ya tenemos 3 controles que debemos tener muy presentes para que el proceso inicie de forma correcta. Tenemos el proceso de recolección. Entonces, aquí también tenemos una parte importante. En el proceso de recolección, primero utilizamos un equipo que son las balanzas o las básculas con las que vamos recolectando las unidades de sangre total. Importante en este caso que estas básculas tengan un control de calidad para ver que el peso que me está dando la unidad sea el peso necesario. Normalmente en la mayoría, pues, más o menos sabemos que la sangre total debe tener un peso más o menos entre 450, más o menos 50 mililitros, ¿cierto? Perdón, un volumen de 450 entre más o menos 50 mililitros. Entonces debemos garantizar que esta báscula, esta balanza que estamos utilizando para la recolección, pues esté calibrada, que esté haciendo el pesaje de forma correcta, que esté haciendo la mezcla. En muchas instituciones, bueno, puede que en algunas utilicemos unas balanzas fijas y las personas de la colecta son las que hacen la mezcla. En otros casos, estas balanzas ya vienen pues con un sistema de mezclado que también debemos estar muy pendientes de sus mantenimientos preventivos, que estén al día y que todo esté funcionando correctamente. Que también debemos controlar en la parte de la recolección. Puntos críticos de control como la asepsia antes de hacer la punción del donante. Ustedes saben que es sumamente importante esta asepsia antes de empezar, porque al romper el tejido, nos llevamos parte de ese tejido y si tenemos alguna que otra de esas bacterias que son normales pues en nuestra piel, pueden llegar a la unidad y nos pueden pues causar que la unidad pues se vaya a contaminar. Entonces también es muy importante que tengamos un punto crítico de control, que las personas que hagan este proceso de flebotomías también sea una persona que esté entrenada. Es importante también que esa flebotomía se haga de forma correcta para no hacer una hemólisis de la sangre total que estamos recolectando y pues obviamente todo eso se va a traducir en que el componente que vamos a preparar o que vamos a obtener no va a tener las condiciones necesarias o las condiciones ideales para poderse transfundir.
En la preparación de componentes. Entonces, aquí también tenemos pues, varias partes donde podemos hacer control. Control de las centrífugas refrigeradas con las cuales nosotros hacemos la separación de los componentes. Control en la manera en que se recibió las muestras, la temperatura en que recibimos pues las unidades. Ustedes saben que no es lo mismo recibir una unidad para separar plaquetas que para separar plasma, ¿verdad? Entonces, es importante que vengan en las condiciones y en la temperatura necesaria, pues que es la correcta para poder hacer esta separación de componentes. Bueno, también los separadores de las unidades. Debemos estar muy pendientes que estos separadores estén funcionando de forma correcta, que tengan los mantenimientos también su cronograma de mantenimientos al día, y esto hace que podamos garantizar que al terminar nuestra preparación de componentes, el componente tiene las condiciones necesarias. Dentro de esta preparación de componentes, en muchos países, nosotros aquí en Colombia tenemos una guía que seguimos pues paso a paso para tener las condiciones que debe tener cada componente y que no, pues no vayamos a entregar al paciente un componente que no tenga las condiciones de hemoglobina o las condiciones de cantidad de plaquetas que no sean, pues, que no sean las óptimas. En este caso, pues en cada país o en cada ciudad deben tener ese tipo de herramientas que son bastante útiles. En este caso, para las unidades de glóbulos rojos, recuerden que debemos medir tanto el volumen de la unidad de glóbulos rojos, debemos mirar el hematocrito que debe tener esa unidad después de separada, que más o menos debe estar entre 50 y 70% del hematocrito. Debemos hacer un recuento de leucocitos, dependiendo si nuestra unidad va a ser solamente leucorreducida o baja en leucocitos, o si es una unidad filtrada. Permítame un segundo, disculpen. Ya, qué pena con ustedes. Entonces debemos tener la unidad, debemos hacer un recuento de leucocitos para saber que esta unidad, obviamente después de la filtración, sí hizo una filtración de leucocitos y no vamos a causar daño al paciente. En el plasma también debemos verificar volúmenes, verificar el PT que va a tener ese componente plasmático. En las plaquetas debemos verificar si al hacer la separación estamos haciendo la recolección necesaria que queremos pues de esas plaquetas. Por lo tanto debemos hacer un cuadro hemático para verificar si el recuento de plaquetas es el ideal. Normalmente pues aquí en Colombia estamos manejando mayor a 5.5 por 10 a la 10 en esas plaquetas unitarias, y en las plaquetas por aféresis manejamos un recuento mayor de 3 por 10 a la 11 en las plaquetas de recolección de aféresis. pH importante también en las plaquetas, más o menos el pH debe estar entre 6,2 y 7,4 para garantizar pues que estas plaquetas van a estar en condiciones normales. Y bueno, a cada componente debemos hacerle varios controles que nos garanticen que la unidad va a ser liberada en forma correcta. Normalmente esos controles se realizan mensual. Aquí en Colombia nosotros tenemos más o menos un 1% de la recolección del banco, es lo que se le debe hacer este tipo de controles. Y, o pues si es un banco de pronto pequeño o grande, normalmente lo que queremos es que o sea el 1% o mínimo 4 unidades al mes. También se debe hacer, precisamente como les hablaba al principio, es importante verificar que las unidades no presenten ningún crecimiento bacteriano, por lo tanto también se hace un control de esterilidad a esos componentes, se mandan a cultivo, normalmente una unidad mensual de plaquetas, una unidad de glóbulos rojos, y se verifica que no haya ningún crecimiento bacteriano. Entonces, toda esta parte, todo este control se debe hacer para
que el componente tenga las condiciones necesarias. Obviamente, si dentro de nuestra institución nosotros tenemos un equipo o tenemos los equipos para hacer este tipo de controles, pues también debemos tener un control interno y un control diario para estos equipos donde hacemos estas pruebas. Si no tenemos o si tenemos tercerizadas esas pruebas a un laboratorio, pues debemos garantizar que el laboratorio cumpla con todos los estándares para que nos estén reportando unos resultados veraces, ¿cierto? Que tengamos la seguridad de que esos resultados que nos está dando el laboratorio sobre el control de los componentes sean, estén bien. Entonces, aquí ya vamos por muchos pasos, o ya hemos hecho control a varias partes de este proceso. Llegamos a la parte, pues, como más, donde les dije, hemos hecho como más énfasis siempre, o hacemos más énfasis siempre en el control de calidad, que sería el tamizaje biológico, donde hacemos el control para inmunoserología e inmunohematología, del que ya vamos a hablar más adelante. En el rotulado y liberación de componentes, también es importante tener varios puntos de control. En el rotulado es una de las partes también importantes. ¿Por qué? Porque es donde ya ponemos un sello de calidad que garantiza que mi unidad está libre de patógenos, que tiene el peso ideal, que tiene el hematocrito ideal, o que tiene el recuento pues en un crioprecipitado, que tiene el fibrinógeno que yo necesito pues para poder transfundir a un paciente. Entonces es una parte importante porque a veces se pueden cometer algunos errores en esta parte que a veces pues puede ser muy manual. Hay que tener muchos puntos de control donde verifiquemos que las unidades que estamos marcando, que estamos poniéndole un sello de calidad, de verdad esté libre pues de todas estas, de cualquier pues peligro en el momento de hacer el rotulado. Después de ser rotulado, cuando ya verificamos que la unidad tiene todas sus pruebas inmunoserológicas bien, que tiene toda su parte de inmunohematología, ponemos nuestro sello y vamos a almacenar el componente. Aquí también debemos hacer varios controles sobre todo al área de almacenamiento como las neveras. Las neveras debemos hacerle control diario de temperaturas, debemos hacer un control pues que cada institución puede generar los tiempos, pero normalmente la idea es que se haga un control por lo menos semanal sobre las alarmas de temperatura, que son sumamente importantes en el área de banco de sangre. Ustedes saben que si la temperatura de uno de los refrigeradores se nos llega a subir y no estamos pendientes o la alarma audible no nos está mostrando esta subida de temperatura, pues podemos tener un daño de nuestros componentes y pues va a ser fatal para el banco de sangre. Lo mismo, por ejemplo, para el rotador de plaquetas. Si el rotador de plaquetas, la temperatura que normalmente debe estar entre 20 y 24 grados Celsius, no está en esta temperatura, la temperatura se baja, o la rotación que debe estar haciendo este equipo para tener las plaquetas normalmente pues en suspensión y que no se nos vayan a agregar. Si no está haciendo la rotación adecuada, pues vamos a tener fallas. Por eso hay que tener control de todos estos equipos. Hacerlos un control por lo menos mensual de todas estas características que son las que nos ayudan a que podamos estar seguros que el componente está almacenado de forma pues correcta. Y en la parte del transporte, entonces, pues aquí en Colombia tenemos varios tipos de bancos. Tenemos los bancos que son de instituciones hospitalarias, donde el banco normalmente está dentro de la institución, ¿cierto? De la clínica, y simplemente se traslada la unidad al paciente. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que garantizar que ese traslado de las unidades desde el servicio pues, de transfusión hasta el paciente pues se conserve, en el caso de los glóbulos rojos, del plasma la cadena de frío, en el caso de la plaqueta pues que no vayamos a refrigerar la plaqueta antes de ser transfundida. Y tenemos otro tipo de bancos que son los bancos de sangre pues que aquí llamamos distribuidores, que son bancos independientes de alguna clínica y simplemente proveen algunos servicios de algunas clínicas más pequeñas que no tienen banco de sangre, les proveen las unidades.
También se debe garantizar desde la parte del banco que ese transporte de las unidades desde el banco de sangre hasta el servicio transfusional o pretransfusional es el adecuado, que se está conservando las cadenas de temperatura y que se está llevando de la manera pues correcta y se está entregando en el servicio de la manera correcta. Bueno, y en el servicio pretransfusional, pues en este caso estamos hablando de ya cuando tenemos el componente y debemos hacer las pruebas necesarias para garantizar que la transfusión a nuestro paciente pues no va a ser incompatible, que no le va a generar algún tipo pues de reacción. Aquí también tenemos pues muchas, parte de las que vamos a ver pues en el control de inmunohematología también se nos aplican al servicio transfusional. Entonces, vamos allá y vamos a verlas. Bueno, dentro del control que hacemos en la parte de inmunohematología y de inmunoserología, entonces tenemos dos partes del control, que es el control interno. El control interno está garantizando que, que todas estas pruebas que yo hago diariamente son reproducibles, que el resultado es repetible, que hay repetibilidad de esos resultados y que son lo suficientemente confiables para ser divulgados o para poder liberar una unidad. Aquí estamos verificando tanto los equipos como los reactivos, como la persona que está pues operando estos equipos reactivos, la metodología. Aquí estamos diariamente verificando que todas estas partes del proceso estén siendo efectivos. También tenemos el control de calidad externo. Este tiene como objetivo la evaluación pues, por un ente externo, va a evaluar mi proceso. En la primera estoy evaluando mi proceso internamente, ¿cierto? Yo me evalúo, yo me evalúo. Y en la parte del control externo, otra persona o otro organismo está evaluando mi proceso. Estas son las dos partes que tenemos y los dos controles que normalmente manejamos en los bancos de sangre para estas dos áreas. Bueno, en el laboratorio de inmunohematología, entonces, aquí ¿qué vamos a hacer? Todas las pruebas que están orientadas a que la unidad esté correctamente tipificada, ¿sí? Y que podamos prevenir que se pueda transfundir una sangre o un componente que no sea compatible. Entonces, estas son supremamente fundamentales en una buena práctica transfusional y en garantizar, pues, que el paciente tenga la mayor seguridad posible. No sé si han escuchado o hemos escuchado siempre mucho que hay una frase que dice que la mejor transfusión es la que no se hace. Perfectamente, todos sabemos que es verdad. Pero con toda esta parte del control y con todas estas pruebas, lo que queremos garantizar es que, aunque sabemos que siempre hay un riesgo, queremos garantizar al máximo que, o minimizar, perdón, al máximo esos riesgos y aumentar pues los beneficios. Las pruebas más estándar o las que normalmente hacemos en un banco de sangre o en un servicio transfusional, en este caso, son pues las pruebas como la hemoclasificación sanguínea, ¿cierto? Que nos trae el ABO y el RH, confirmaciones de ese RH o del antígeno DIU, lectinas, fenotipos de todo tipo, tanto solamente fenotipos pues del RH, como fenotipo KEL, como fenotipos extendidos pues de otros grupos, CUMS directo, rastreo de anticuerpos, identificación y prueba cruzada. Estas son como las pruebas más básicas o las pruebas básicas que se hacen o en un banco o en un servicio transfusional. Obviamente tenemos otro tipo de pruebas que ya son un poco más especializadas, donde ya hacemos elusiones, donde hacemos absorciones, donde hacemos, bueno, otro tipo de procedimientos, pues que ya tienen unos controles diferentes y que en cada proceso se controlan. Pero lo más básico que hacemos en estos servicios son estas pruebas y debemos controlarlas. Las metodologías que manejamos en inmunohematología, la mayoría pues ya todos los conocemos, tenemos la técnica pues de placa, en esto sí quiero hacer pues como un llamado, porque veo que hay bastantes instituciones que aún utilizan como prueba tamiz, ¿sí? La parte de la placa en vidrio. Esta metodología es una metodología más para hacer un rechequeo, una verificación de un grupo,
más no como de tamizaje para un grupo sanguíneo. Algunas instituciones aún lo usan, pero pues esta prueba no, pues tiene bastantes interferencias, bastantes cositas que es mejor no usarle, que no van a tener, pues no vamos a tener como la seguridad de que el resultado que estamos emitiendo pues sea el correcto. Entonces aquí hago un llamado también a los que de pronto todavía usan esta metodología, a que por favor migremos a otras metodologías que son mucho más sensibles y mucho más seguras en el momento pues de emitir un resultado. Por ejemplo, el tubo es una técnica, una metodología que podemos llamar que es una de las gold estándar, o la llamábamos pues en un momento, porque pues fue la con la que todos iniciamos. De pronto hay veces que no se puede pues tener metodologías un poco más robustas, pero una metodología de tubo es mucho mejor pues que una metodología de placa de vidrio. Tenemos la metodología de aglutinación en columna, que ya muchas instituciones la utilizan, una gran parte, y es pues una de las metodologías con mejor sensibilidad y la más, pues, una de las más usadas ahorita. Y tenemos la metodología de microplaca, también todavía se usa pues bastante, pero pues generalmente pues también tiene muy buena sensibilidad, pero pues creo que la más usada en esto, bueno, las dos más usadas en el momento serían la de aglutinación en columna y la de tubo. En las dos debemos hacer control de calidad. Puede que no el mismo tipo de control, pero para las dos, para todas las metodologías debemos hacer control de calidad. Bueno, el control interno de inmunohematología, ¿para qué nos va a servir? Entonces vamos a hacer la verificación de las especificaciones del reactivo y de los equipos que estamos manejando. Y vamos a verificar que estos reactivos, que los antisueros me están sirviendo para lo que es, que el equipo está dispensando de forma correcta. Eso es como la parte principal del control de calidad interno en inmunemato. También vamos a verificar la capacitación del personal a cargo. La persona que maneja el área de inmunohematología tiene los conceptos claros, sabe qué debe hacer en cada una de las pruebas. También nos ayuda a estandarizar las pruebas inmunohematológicas. Entonces, hay instituciones donde yo lo hago de una manera, yo hago mi dilución 1010 porque así dice el inserto. Pero el compañero del otro turno lo hace 505 porque es que hay que economizar el reactivo, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda a hacer una estandarización de la prueba, porque vamos a ver que si el inserto, si la casa comercial nos da unas especificaciones de cómo hacer una prueba, es porque ellos ya han hecho sus pruebas y saben que lo debemos hacer de esa manera. Entonces, también en el control interno nos damos cuenta si de pronto no todos los que estamos procesando lo hacemos de la misma manera, podemos darnos cuenta en qué partes pues debemos como cuadrar para que todo quede estandarizado. Verificación de fechas y condiciones correctas de almacenamiento. Entonces, al hacer el control diario interno, nos damos cuenta si de pronto la nevera, no sé, la nevera no nos dimos cuenta y la nevera, la alarma audible no funcionó, está con una temperatura muy baja y nos damos cuenta que nuestras células están hemolizadas, las células que utilizamos para la hemoclasificación. Entonces, con el control interno nos estamos dando cuenta de todo esto. Y obviamente sí tenemos al día nuestros mantenimientos preventivos de equipos, de pipetas, de centrífugas, pues aquí con todo el control de calidad nos damos cuenta de ello. En Colombia manejamos o tenemos un manual pues de normas técnicas donde se nos dan unas directrices sobre qué debemos hacer o cómo debemos hacer el control de calidad de muchas de estos equipos o de esta parte pues en inmunohematología. Aquí les traigo unos ejemplos donde aquí nos dicen, por ejemplo, las balanzas, como les contaba, las balanzas del control de volumen de sangre, de extracción de sangre, debemos hacerlas para, pues nos dicen que diariamente y lo debemos hacer con un peso conocido. Aquí es un ejemplito que teníamos pues de la parte de donantes. También por ejemplo, nos muestran en la centrífuga de alta velocidad, que a veces la llamamos también cerófuga en algunas instituciones. Entonces, es importante para esa cerófuga también hacer un control de calidad, tanto en el momento de la instalación o cuando se hace algún mantenimiento, debemos verificar posterior a eso
que los protocolos que tenemos de centrifugación no nos cambiaron por de pronto esa modificación o ese mantenimiento que le hicieron al equipo. Entonces debemos revisar si los tiempos que manejamos para un lavado de glóbulos rojos o la centrifugación inmediata pues son correctos, si las revoluciones que estamos utilizando son las correctas. Obviamente hacer una limpieza diaria de todos los equipos. Entonces aquí nos van mostrando todo eso. Debemos o tener muy presente que todas estas elementos que de pronto a veces pensamos que no requieren un control o que no los controlamos, sí los estamos controlando con todos estos procesos. Un baño serológico al que le hacemos control de temperatura, un descongelador de plasmas en instituciones donde lo tenemos. Todos los equipos, en todo debemos tener puntos de control que nos garanticen que están funcionando correctamente. Dentro de ya la parte de inmunematología, normalmente hacemos control a los reactivos celulares y a los antisueros. Entonces, en este caso, para los reactivos celulares, se nos sugiere primero revisar aspecto. Entonces, el reactivo de pronto está turbio, lo veo pues de otro color, si, no sé, lo veo molizado, en este caso para los reactivos celulares. Entonces, obviamente, al hacer la revisión de aspecto, pues me voy a dar cuenta que no lo puedo utilizar. Esta revisión se debe hacer diariamente y es sumamente importante. La reactividad y especificidad, entonces, las células que yo estoy utilizando sí me están detectando los anticuerpos, por ejemplo, las células A me están detectando los anticuerpos anti-B, anti-A, o sea, me están sirviendo para lo que yo los necesito. Por eso es importante que se haga diariamente estas pruebas de reactividad, muestras conocidas de grupos sanguíneos conocidos, hacer estas pruebas para verificar que sí estén funcionando correctamente. Por ejemplo, a nosotros nos hacen la sugerencia de hacerlo con cada lote. Apenas empezamos un lote reactivo, hacerlo ese primer día y el último. Es una sugerencia que nos hace nuestro manual de normas técnicas. Hay instituciones que prefieren hacerlo cada vez que empiezan un frasquito o que lo tienen, no sé, mensual, independientemente del lote. Entonces, eso ya va a la necesidad de cada institución. Dentro de los reactivos, los antisueros, entonces lo mismo, debemos hacer una revisión de aspecto, que no haya partículas, que no haya contaminación de pronto del anti-A con el anti-B, nos vaya a cambiar de color, la misma reactividad nuevamente. Entonces, si yo pongo a reaccionar mi anti-A con un glóbulo rojo A, me está haciendo reacción, me está aglutinando, lo mismo debemos hacerlo, la sugerencia es que el aspecto lo veamos diario y la reactividad especificidad con cada nuevo lote. Aquí ya entramos con otro punto que es la potencia y la avidez que le hacemos a nuestros antisueros. La potencia hace referencia a la fuerza con la que se está uniendo ese anticuerpo con ese antígeno. Entonces, primero lo podemos hacer, o una primera parte que debemos hacer es reaccionar ese suero con unos glóbulos rojos, ¿cierto? Más o menos de 2 al 5%, los ponemos a centrifugación inmediata y debemos ver una reacción de 3 o 4 cruces, que es lo normal o lo ideal pues que veamos en una reacción con un antisuero ABO. Otra parte que hacemos es ya la titulación de esa potencia. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la titulación de nuestro antisuero anti-A, ¿cierto? Lo ponemos en contacto con unos glóbulos rojos A y vamos a ver hasta qué dilución esta unión, pues, es efectiva, ¿sí? Hasta qué punto, pues, esta unión antígeno-anticuerpo del glóbulo rojo con el antisuero, hasta qué punto mi antisuero me está detectando o me está aglutinando con ese antígeno. Entonces, normalmente, por ejemplo, aquí a nosotros en Colombia nos dicen, debe ser hasta el último tubito donde veamos reacción de una cruz. Y pues nos dicen, bueno, para un anti-A, pues para un anti-A o un anti-B sería una dilución de 128. Para un anti-D, para un anti-AB, un 64. ¿sí? Entonces, aquí ellos nos dan esas directrices para que nosotros podamos hacer ese control de este tipo de antisueros. En la avidez, lo que vamos a ver es la rapidez con que hay la unión de ese antígeno y ese anticuerpo. Entonces, simplemente hacemos una dilución al 50% de glóbulos rojos, ponemos a reaccionar nuestro glóbulo rojo con el antisuero y vemos qué tan rápido empieza la aglutinación.
Normalmente para un anti-A, para un anti-B, para un anti-A, B, lo ideal es que no supere los 5 segundos. Si yo veo que mi antisuero ya supera ese tiempo, pues puede ser que mi antisuero ya está perdiendo estabilidad, de pronto ya está cercano a la fecha de vencimiento. Entonces, esto nos ayuda a verificar si mis antisueros están funcionando de forma correcta. Aquí para el anti-D, pues también nos dan algunas, pues que son muy similares a los antisueros del ABO, ¿no? Aspecto, reactividad, potencia y pues avidez. Obviamente para el anti-D pues tenemos unos valores diferentes, ¿cierto? Para el anti-D entonces tenemos que la dilución debe ser 1 en 64 y para la avidez más o menos podemos estar entre máximo 7 segundos en empezar a hacer esa reactividad o esa aglutinación. Lo mismo, siempre nos dicen, háganlo con cada lote pues que inicia del reactivo o del antisuero. Hay instituciones que prefieren hacerlo con cada frasco que inicia, ¿sí? Porque pues yo lo puedo hacer con un lote, pero ese lote, yo utilizo 4 frasquitos de ese lote y me dura, no sé, 7 meses, no sé, un ejemplo. Pero pues yo no sé si el frasquito número 2 sí me está funcionando igual que el primero. Yo solamente le hice control al primero porque fue cuando inicié el lote. Entonces, uno puede moverse dependiendo qué tanto maneje o el volumen que maneje la institución, puede mover esos tiempos y hacer el control, pues de pronto de forma más cercana a solamente el cambio de lote. También por ejemplo, nos dicen hay que hacerle control a, pues aquí no lo tenemos, pero también nos dicen a la solución salina, en este caso nos dicen hacerle control a la solución LIS que utilizamos como diluyente en muchas de las pruebas que hacemos en inmunohematología. Aquí tenemos también hacer un control de calidad para las pruebas de identificación de anticuerpos, de rastreo de anticuerpos, las pruebas de compatibilidad. Debemos garantizar que estas pruebas que estamos haciendo diariamente, sobre todo pues en los servicios transfusionales, pues las estamos haciendo de forma correcta y el resultado que estamos emitiendo en una prueba cruzada de un paciente, pues es, si me dice que no es compatible, que es compatible, perdón, estoy garantizando que sí es compatible porque sé que mi prueba está bajo control. ¿Listo? Esto es lo mismo, cada institución puede poner sus tiempos dependiendo del volumen, entonces a veces hay unos que lo hacen semanal, hay otros que dicen no, vamos a hacerlo quincenal, bueno, eso sí ya dependiendo pues también, pues cada institución su proceso interno. Bueno, entonces esto es toda la parte de inmunohematología. En la parte del laboratorio de inmunoserología, entonces, ¿qué pasa? Estas pruebas son sumamente importantes también. Aquí, como ustedes ven, todo es sumamente importante, ¿no? Todo hace parte de la cadena transfusional y cada pedacito tiene su importancia. En este caso, ¿qué vamos a garantizar? Que las unidades que vamos a transfundir, pues estén libres de agentes infecciosos. A veces sabemos que no podemos evitar en esos periodos de ventana que se nos pueda presentar una situación de estas, pero importante que si hacemos todos nuestros procesos internos en el laboratorio de inmunoserología, podemos reducir este riesgo. Bueno, normalmente las pruebas que hacemos en bancos de sangre son pruebas para hepatitis B, hepatitis C, HIV, HTLV, Chagas, sífilis, y en algunas partes endémicas también se puede hacer pruebas para malaria, ¿sí? Pero pues las básicas siempre van a ser las virales, hepatitis C, hepatitis B, HIV, HTLV, y pues ya las otras pruebas que tenemos como sífilis y Chagas, pues que estamos en una parte pues endémica y por eso las hacemos. Traigo esta parte aquí para que todos tengamos claro que las pruebas que hacemos en la parte de banco de sangre, de la parte de infecciosa, son pruebas cualitativas, ¿sí? A veces nos podemos confundir al ver que mi equipo me genera un resultado, pensar que es una prueba cuantitativa. Entonces, a veces tenemos como esa confusión. Entonces, en este caso, las pruebas son pruebas cualitativas, ¿sí? Que lo que nos da como resultado es una interpretación de un análisis. En este caso, ¿qué es lo que hace el equipo? Un equipo, pues, da una lectura sobre una unión antígeno-anticuerpo y esa lectura, al ser comparada contra un cutoff, nos define si hay presencia o no hay presencia de esos anticuerpos. Pero en ningún momento estamos titulando
que esté la cantidad del anticuerpo, bueno, en unas pruebas también normales, ¿no? Obviamente hay otras pruebas ya moleculares donde sí hacemos esta parte, pero en las que utilizamos normalmente de tamizaje en los bancos de sangre son pues métodos cualitativos. Bueno, dentro del control interno de inmunoserología, pues ya se ha hablado mucho del tema, ya todos creo que conocemos gran parte del control interno en inmunoserología. Entonces, normalmente, ¿qué utilizamos para nuestro control interno? Muestras de concentración conocida, ¿sí? Que conservan las características similares a las muestras que vamos a procesar en el laboratorio. Normalmente tenemos controles del kit que nos da la casa comercial con nuestro equipo, y también podemos tener unos controles independientes o unos controles que no tienen nada que ver pues con nuestra plataforma, que normalmente nos garantizan pues que el proceso, o que nos ayudan pues a controlar ese proceso. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer aquí? Monitorear la precisión analítica de la medición, y vamos a detectar o el control interno nos va a detectar y nos va a alertar esos problemas durante la rutina diaria, ¿sí? Entonces resulta que aquí estoy viendo que las lecturas de mi hepatitis C, estoy teniendo lecturas muy altas, estoy viendo que mi reactividad está subiendo, por lo tanto debo verificar algo en mi proceso, el reactivo de pronto ha perdido estabilidad, o no sé, alguna parte pues del equipo en el pipeteo de esa prueba está teniendo problemas. Entonces, el control interno nos está alertando en la rutina pues diaria estos problemas, y nos está alertando, ¿sí? Entonces, tenemos errores aleatorios, como ya todos lo conocemos, son errores que se nos presentan en algún momento, ¿cierto? Y con esto, pues, con estos errores aleatorios, pues estamos verificando o estamos verificando, pues, como tal la parte de precisión. Y tenemos también, o se nos pueden presentar los errores sistemáticos, que es cuando ya vemos que tenemos una tendencia, donde vemos que ya las lecturas siempre nos dan de forma baja o nos dan de forma alta, o estamos viendo pues que en un día nos dio una lectura muy baja, al día siguiente nos dio una lectura muy alta. Entonces, en esta parte eso es lo que vemos con los errores sistemáticos. Y estos dos errores, al unirlos, pues lo que vamos a encontrar es el error total. ¿Listo? Bueno, normalmente cuando vamos a hacer nuestra gráfica de control interno tenemos que tener unas condiciones necesarias de recolección de datos, que son muy importantes. La forma en que nosotros generamos nuestra gráfica de control interno, pues es la que nos va, si la generamos de forma correcta, es la que nos va a decir si de verdad debemos hacer un rechazo, o si si no la generamos bien, pues podemos estar rechazando una corrida cuando no es necesario. Cuando estamos haciendo un falso rechazo, no estamos liberando unidades, y eso pues obviamente nos va a generar un daño en el banco de sangre. Y pues obviamente cuando estamos, si estamos también diciendo que todo está bien, que todo está correcto, que mi proceso está bien, y nos damos cuenta que la recolección de datos con los que estamos haciendo el control no fue, pues fue la adecuada, y estamos viendo que aunque tenemos problemas, todo nos está entrando, porque no hicimos esa recolección de datos de forma correcta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Asegurar las condiciones óptimas en el equipo, que esté calibrado, que la calibración esté bien y que el equipo está funcionando de forma correcta para poder hacer esa recolección de datos. Asegurar que todas las condiciones ambientales están siendo correctas, la temperatura del lugar, la temperatura pues de almacenamiento de los reactivos. Tenemos que tener también presente la estandarización del proceso del manejo de control. Entonces, que lo estamos haciendo de forma correcta, que si lo estamos, pues la idea es recolectar los datos en varios turnos, ¿cierto? Que todas las personas que estén participando en la recolección de datos estén manejando el control de forma correcta, y no pues que yo lo estoy haciendo pues atemperando el control 2 horas, pero yo lo estoy haciendo atemperando el control solamente 10 minutos, ¿sí? Porque eso nos va a interferir. Verificar el desempeño del control de calidad externo. Entonces, es importante que cuando estemos haciendo esa recolección de datos, verifiquemos nuestro control externo, ¿sí? Si vemos que el control externo está fallando, pues digo, bueno, creo que la recolección de datos no la estamos haciendo en el momento adecuado porque estamos teniendo un problema. Entonces, debemos verificar el control de calidad externa. Entonces, lo mínimo es procesar 20 muestras o 20 datos, hacer 20 lecturas, ¿cierto? En diferentes días o en turnos diferentes, donde podamos tener pues diferentes variables como
lote de reactivo, como calibraciones, pues ya es pedir mucho que haya mantenimientos, pero pues que tengamos varias cositas o varios factores que hagan que esta recolección de datos y esta media y estas desviaciones pues sean más robustas. Excluir datos aberrantes, que es importante, porque ustedes saben que cuando tenemos datos aberrantes, pues nos va a jalar y va a hacer que la media no sea pues la media real que tenemos en nuestro proceso. Y pues verificar que algún cambio en los datos, o sea, si tenemos cambios en algún cambio, cuando estamos recolectando los datos, vemos que hay algún cambio, que en algún punto todas las lecturas empezaron a disminuir, pues yo no puedo seguir haciendo mi gráfica viendo que desde un punto parece que mi control o mi reactivo empezó a perder estabilidad y todas las lecturas me están dando cada vez más bajo. Entonces también debemos hacer el análisis de esos datos para poder que la gráfica que vamos a hacer, nuestra media, la media que vamos a hallar, pues sí sea lo bastante robusta para que nos sirva pues para poder tomar decisiones reales. Bueno, dentro de las causas del error aleatorio, entonces, que podemos encontrar en el control interno de inmunoserología, tenemos la fluctuación en el flujo eléctrico, tenemos el ruido de algunos componentes electrónicos que manejamos pues, en el laboratorio o en el banco, la variación en los volúmenes de muestra, de pronto tenemos una burbujita en el reactivo, en la muestra, y eso hizo pues que tuviéramos esa lectura de pronto un poco más baja. Y de pronto alguna variabilidad en los tiempos de incubación, la temperatura, de pronto se me subió la temperatura del ambiente en ese momento por alguna razón, porque se me dañó el aire acondicionado, entonces también el equipo subió su temperatura porque no estaba pues en un ambiente ideal y hizo que preciso esa lectura pues fuera errada. Entonces esas son como las causas que tenemos más comunes para los errores aleatorios. Como causas del error sistemático, entonces, falta de pericia del operador, entonces de pronto no está lo bastante entrenado para procesar estas pruebas infecciosas, no está sirviendo la cantidad adecuada, no está manejando los reactivos de forma adecuada, entonces obviamente en cada montaje que hace el operador, pues vamos teniendo pues se nos van presentando este tipo de errores. Mal desempeño del reactivo del calibrador, ¿cierto? Entonces, frecuencia de estas, de pronto no estamos haciendo la calibración en los tiempos adecuados o la calibración no está siendo la adecuada. A veces tenemos que verificar que, aunque las calibraciones pasen en el equipo, vemos que las repeticiones que haces de este calibrador no están siendo muy diferentes una de la otra. Entonces, tenemos que verificar también, pues, verificar que esa calibración sí está siendo efectiva. Pérdida de estabilidad del reactivo control, entonces de pronto, no sé, el reactivo que yo cargo en mi equipo ya llevo mucho tiempo ahí, pasó algo mientras que no estuve y empezó a perder estabilidad. En los consumibles también, a veces utilizamos soluciones consumibles dentro de nuestro proceso y no nos damos cuenta que de pronto ya se venció, ya pasó su fecha de vencimiento o empezó a perder estabilidad o de pronto nos dicen no puede estar a la luz y resulta que no me di cuenta y me quedo ahí pues enfrente del bombillo y empezó a perder estabilidad. Y falta de mantenimiento del equipo, entonces cuando a veces nos damos cuenta que empezamos a tener unas lecturas muy altas, que empezamos a tener también una alta reactividad y pues nos damos cuenta que ya estamos cercanos al mantenimiento preventivo del equipo. Entonces, si vemos que de pronto esto nos está causando pues interferencia, que no, el equipo pues es cada 6 meses el mantenimiento, pero yo estoy viendo que a los 4 meses ya empiezo a tener problemas, pues ya se debe pues como revisar si es que por la cantidad de muestras que yo manejo, pues el mantenimiento se debe hacer en tiempos mucho más cortos. Entonces, todo eso pues, se debe verificar en este caso cuando tenemos errores sistemáticos. Tenemos programas de control de calidad externo, para que, como ya hemos hablado, debemos tener un control interno y otro externo. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Evaluar los procedimientos internos, tomar acciones, comparar metodologías, instrumentos, reactivos, ¿cierto? También para ver si la metodología que yo estoy usando de pronto es la que yo requiero para institución. Generar estadísticas
¿sí? Poder generar indicadores pues para el mejoramiento continuo. También nos incentiva a usar el control interno. ¿Cuál es algo indispensable para que el control externo esté bien? Pues que el control interno también esté bien, ¿cierto? Entonces eso nos hace incentivarnos a que usemos el control interno, que lo analicemos y que lo tengamos en forma correcta. Y pues valorar la exactitud del laboratorio de inmunoserología y la reproducibilidad en un grupo par que generalmente pues tenemos en el control de calidad externa. ¿Qué no debemos hacer o para qué no debemos usar el control de calidad externo? Para calificar o descalificar el profesional que está en el proceso. Entonces, no, es que no, él lo hace mal, entonces, no, vamos a poner el control externo a ver cómo le va y si le va mal, entonces, no sé, le vamos a poner una sanción. Entonces, no, debemos usarlos para verificar si es que esta persona está teniendo problemas, de pronto no tiene el entrenamiento adecuado. Adquirirlo solo para obtener una certificación. Entonces, no es lo correcto. Yo no lo voy a adquirir simplemente para que cuando me vengan a visitar o una entidad, yo pueda mostrar que estoy participando, pero no lo estoy utilizando para lo que es para poder revisar mi proceso y tomar acciones. Procesarlo de forma especial. Entonces, yo cuando voy a procesar mi control, entonces no hago nada más, no monto nada más, calibro, pongo reactivo nuevo. No debemos hacer esto al montar nuestro control externo porque no estamos viendo en realidad qué está pasando en nuestro proceso. Y pues no revisar ni analizar los resultados a tiempo. Entonces a veces procesamos nuestro control externo, lo reportamos y listo. Ok, entonces a los 2 meses me doy cuenta que, uy, no, ese mes me fue re mal, algo pasó, y voy y miro mi control interno. Uy, sí, claro, en el control interno también estoy viendo que mis lecturas estaban más bajas, pero eso pasó hace 2 meses. Y hace 2 meses he liberado 400 unidades. ¿Sí? Entonces debemos también revisar y analizar los resultados a tiempo. Bueno, eso para la parte de inmunoserología. En la parte de inmunohematología, entonces, también tenemos controles de calidad externos que lo que nos hacen es evaluarnos las pruebas que normalmente pues más usamos en nuestras instituciones, en nuestros laboratorios de inmunohematología. Aquí tenemos pues les traje un informe de Proasecal de cómo hacemos nuestra calificación o cómo hacemos nuestro reporte. Entonces, obviamente calificamos las pruebas que tanto, aquí en Proasecal tenemos, es un caso clínico, entonces una muestra que tiene unas características clínicas, unos datos clínicos de paciente, y lo que hacemos es que sencillamente deben procesar el paciente, las pruebas clínicas del paciente, las pruebas del donante, y pues hacer toda la parte de la prueba cruzada, detectar, pues, hacer identificación de anticuerpos si es que la institución lo realiza. Entonces, estamos viendo como una muestra real que me llega y yo le estoy haciendo todo su proceso con una unidad de glóbulos rojos y estoy mirando cómo está haciendo mi proceso. ¿Listo? Entonces, esto es lo que hacemos con un control de calidad externo. Una muestra que no sabemos cómo se va a comportar, qué tiene, esa es la diferencia pues con un control interno que normalmente sabemos cuál es el resultado que debemos obtener. Aquí no lo sabemos y simplemente yo lo proceso como si fuera un paciente normal, un caso que me llega normal y después obtengo mi calificación. Entonces vemos cómo es el comportamiento de todo el grupo que reportó igual y pues, el control conmigo. Hacemos un análisis de qué pasó, el caso clínico que tenía, miren las muestras son, en este caso que les traigo pues que es el control que nosotros manejamos en Proasecal, es un control muy educativo. ¿Sí? Donde les estamos llevando un caso, les estamos hablando del caso, mostrando por qué las pruebas que obtuvieron fueron las que obtuvieron y cómo debe dar con las diferentes metodologías. Aquí les mostramos cómo es el manejo, cada metodología, cuál es el grupo y cómo fue el manejo. Y en la parte del control externo de inmunoserología, entonces, pues este es el control que también pues, manejamos en el momento en Proasecal, que es el programa PROGVA. Es un programa que son de reporte mensual. Normalmente los laboratorios, los bancos de sangre, perdón, les gusta mucho de esto, que sea un reporte mensual, porque podemos tomar acciones rápidas y en el día, pues como si encontramos algo, pues no tenemos que esperar 4 meses después que me llega el otro control, la otra entrega del control externo, sino que cada mes podemos ir viendo cómo va haciendo el desempeño.
Manejamos pues varias metodologías con varias marcas de reactivo, es un grupo muy robusto y simplemente lo que hacemos es una comparación, un consenso pues del resultado de todos estos reportes y la calificación se hace frente a ese consenso. Como ya les dije, estas pruebas son pruebas cualitativas, por lo tanto, el resultado o la comparación es cualitativa. Listo, entonces tenemos, a veces no logramos el consenso porque pues ustedes ven que tenemos varias metodologías que tienen diferentes sensibilidades. Cuando no logramos ese consenso, pues lo ideal es siempre verificar mi grupo par específico, busco cuál es el reactivo que estoy manejando, cuál es la plataforma que estoy manejando y verifico si mi comportamiento es igual al de mi grupo par específico. Y también tenemos, o pues también presenta, un análisis de las lecturas, aunque ya hemos hablado que esto no es un programa cuantitativo, pero la revisión de esas lecturas, de qué tan diferente está haciendo mi equipo esas lecturas, también nos ayuda a encontrar de pronto a veces errores dentro del proceso, dentro del equipo. Entonces, lo que hacemos simplemente es una estadística de posición, donde verificamos si los resultados están dentro del rango intercuartilo, que es el 50% de los datos de todos los participantes, y son los datos que se ubican justo en el centro. Y cuando no estamos en este rango intercuartilo, pues simplemente hacemos una verificación de unos cercos interiores, ¿sí? Donde lo que hacemos es hallar la diferencia entre estos dos cuartiles o entre este rango intercuartilo, y esa diferencia la vamos a multiplicar por una constante que es 1.5, o sea, estamos ampliando esta diferencia 1.5 veces hacia un lado, 1.5 veces hacia el otro, estamos hallando pues estos cercos internos, y aquí ya estamos teniendo en cuenta el 99.3% de los datos. Simplemente estoy verificando si mi dato está central o lateral. Lo hacemos de esta manera porque estos datos no están distribuidos, no tienen una distribución gaussiana. Aquí tenemos diferentes lotes de reactivo, diferentes plataformas, diferentes países. Entonces, pues la forma correcta de hacerlo es así, porque igual también vamos a encontrar vamos a encontrar valores que son aberrantes, y este tipo de estadística nos libera pues de que esos valores aberrantes nos vayan a molestar o nos vayan a causar interferencia. Bueno, dentro de lo que hay que verificar siempre con el control externo, cuando nos falla, pues es muy similar a lo que encontramos en el control interno. Errores de transcripción que se nos pueden presentar y son parte de la fase posanalítica, entrenamiento de los profesionales, reconstitución y manejo de las muestras que utilizamos en el control de calidad, interpretación de los resultados. A veces yo no tengo muy claro cuándo debo reportar si esto es A o esto es AB, puede pasar, o no tengo muy claro si esto es no reactivo o es zona gris, no lo tengo muy claro, entonces también se nos pueden presentar ese tipo de errores. Obviamente debemos verificar siempre el control interno, siempre van muy de la mano el control interno y el externo. Cuando encontramos deficiencia en uno, siempre debemos verificar el otro porque siempre van muy de la mano. Verificar el cronograma de mantenimientos, como ya lo habíamos hablado, de pronto pues mi equipo necesita que el mantenimiento se haga con mayor frecuencia. La calibración de las pruebas, si hay alguna variación, si el cutoff está, que se calculó está de forma correcta. El comportamiento del lote reactivo, en inmunoserología lo vemos a veces, que hay lotes específicos que tienen comportamientos diferentes, donde hay unas lecturas un poco más altas o un poco más bajas, sin que esto nos cambie el resultado o la interpretación que le damos al donante, ¿no? Obviamente. Son comportamientos que cambian, pero que no cambian de forma tan pues brusca como para cambiar la interpretación que le vamos a dar a un resultado. La adecuada estandarización de la fase preanalítica también debemos verificar eso cuando tenemos un desempeño no satisfactorio en el control externo. Fallas en el equipo, que ya sería como parte de las últimas cosas que estamos verificando cuando tenemos un control no satisfactorio. Y pues nosotros aquí en Colombia manejamos dos programas que son el de tecnovigilancia y reactivo vigilancia.
por medio del INVIMA, que es nuestra institución control. Tenemos unos programas donde normalmente cuando tenemos, si hay un problema con un reactivo, sencillamente se informa al INVIMA saca pues como una alerta sanitaria y todos los laboratorios o todos los bancos se enteran. Si hay un reactivo o hay un equipo que no está funcionando de forma correcta, entonces también es importante que a veces tenemos esos problemas con nuestros controles, no sabemos qué pasa y nos damos cuenta que el reactivo en sí, en general, ha tenido pues una falla. Entonces, como ustedes ven, son cosas muy similares a las que vemos en el control interno, pero que son sumamente importantes de verificar y pues el control interno y el externo van muy de la mano y siempre debemos revisarlos pues en conjunto porque ahí podemos encontrar cosas bastante interesantes.